parásitos que son de tipo sanguíneo y parásitos que son tisulares. Permítame. ¿Me confirma si están viendo la presentación proyectada? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. bien. El día de hoy vamos a comenzar con la clase de malaria, que es una clase, bueno, bastante importante para todos, dado de que Honduras pues, es un país endémico de malaria, es decir, tenemos casos de malaria, ¿verdad?, que se han incrementado en los últimos años a raíz de todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, ¿verdad? Pues la malaria era un tema, es una enfermedad que había sido pues controlada hasta cierto punto, dado los programas que se habían empleado, tanto de vigilancia de casos, tanto de diagnóstico a nivel de laboratorio, como a nivel de tratamiento clínico para los pacientes diagnosticados. Todo ello con el objetivo de cumplir, ¿verdad?, las metas que son propuestas por la OMS o la OPS, que es la erradicación o el control de la malaria en las Américas. No sé, los que están más enterados en el tema se pueden haber dado cuenta que hace un par de años El Salvador, un país vecino, fue certificado como libre de transmisión de malaria, ¿verdad?, por la OPS. O sea que ellos han cumplido a cabalidad todos los puntos que requieren, pues, en este caso, el plan de eliminación de la malaria. Entonces, la OPS mandó una comitiva a El Salvador a poder analizar todos esos asuntos, ¿verdad? De cómo se estaba llevando a cabo el diagnóstico, si se dio tratamiento a los pacientes, si se hizo un control efectivo de los criaderos de los mosquitos, que son los responsables de transmitir el parásito, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que efectivamente se cumplieron todos los objetivos. Entonces, por ende, se fue certificado por OPS como libre de malaria. Al igual que otro país, creo que fue Argentina, recientemente, y Paraguay, la que fueron certificados también como libre de malaria. De la región de Centroamérica, únicamente El Salvador ha sido certificado. Honduras, en el 2018, 2017, estaba muy cerca de realizarlo, ¿verdad? Sobre todo en la parte de control de casos en las regiones que son endémicas de malaria. Y vamos a ver cuáles son esos sitios en los cuales todavía la malaria pues, representa un problema importante. Pero, como les mencioné, debido a la falta de seguimiento, se aflojaron algunas de las medidas que se estaban tomando, y más con la pandemia del COVID, pues todos los recursos se trasladaron hacia COVID y las demás áreas, no solamente la malaria, sino que muchas áreas prioritarias de salud en el país también fueron descuidadas. Y a raíz de eso, pues los casos aumentaron nuevamente, ¿verdad? Igual también tiene que ver con un poco el cambio climático, ¿verdad? Las lluvias que hemos tenido. Bueno, hay muchos factores ahí involucrados, pero el hecho es que la malaria sigue siendo un problema en Honduras, ¿verdad? Y por eso es el objetivo que tenemos que estudiarlas, y como microbiólogos nosotros tenemos un papel fundamental a la hora de el diagnóstico de malaria, ¿verdad? Dado que nosotros vamos a reportar los casos por medio del diagnóstico sanguíneo, y pues obviamente eventualmente las personas encargadas, en este caso los clínicos, el tratamiento que se les tiene que brindar a los pacientes, ¿verdad?, el manejo, y también para el reporte de casos, porque la malaria es una enfermedad de notificación obligatoria, o sea que quiere decir que ustedes cada vez que encuentren un caso de malaria tienen que reportarlo en un laboratorio, digamos, de salud pública. Se tiene que reportar a una entidad, en este caso central, como el caso del laboratorio Alonso Suazo, ¿verdad?, que queda ahí por el Estadio Nacional. Entonces ahí se lleva a cabo la vigilancia de casos de malaria. Se hacen pues diferentes técnicas, tanto moleculares como también técnicas de tipo microscopía, parasitología clásica. Entonces siempre la malaria va a ser una enfermedad, por lo menos en Honduras y en otros países, en todas las Américas, en todo el mundo, de notificación obligatoria, ¿verdad?, para llevar a cabo un seguimiento de los casos de los pacientes. Bien, vamos a comenzar hablando entonces. Ustedes ven ahí arriba en la imagen, hay un mosquito ahí, ¿verdad?, posado sobre la piel. Ese mosquito, pues, es un mosquito, bueno, que está ahí, es un Aedes, realmente no es un Anopheles, hasta que me fijo. No sé por qué lo colocaron. Pero bien, ese es
mosquito de la familia Culicidae, al igual que también el mosquito Aedes, pertenecen a la familia Culicidae. Son mosquitos capaces de contener o de llevar a cabo o permitir el desarrollo del parásito dentro de su cuerpo. Entonces eso es un vector biológico del parásito, ¿verdad? Hay dos tipos de vectores, el vector mecánico y el vector biológico. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba de las cucarachas y las moscas, que les decía los vectores mecánicos de qué parásitos eran? Ya me he visto listo. Exacto. También histolítica, también hablamos por ahí que de algunas apicomplexas. Las cucarachas y las moscas eran vectores mecánicos, ¿verdad? Que ellos trasladaban los parásitos o los estadios en sus patas, en sus alas, en su cuerpo, pero fuera. En cambio, los mosquitos, las garrapatas, como el caso del tema de Babesia, que también vamos a estar viendo, son vectores biológicos, porque ellos tienen, permiten o facilitan a los parásitos llevar a cabo un ciclo dentro de su cuerpo, utilizando muchas de las células, mucha de la maquinaria biológica que tiene el insecto o el artrópodo, entonces permite el desarrollo efectivo del parásito. Este es el caso de la malaria, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar que la malaria es una ETB, con B pequeña, es una enfermedad transmitida por vectores, ¿ok? Al igual que todas las enfermedades que vamos a estar viendo prácticamente en este tercer parcial y parte del cuarto parcial. Creo que el cuarto parcial, la única que no va a ser transmitida por vectores va a ser la lantidiosis o Lanthidium coli, el ciliado grande. El resto de parásitos que vamos a estar estudiando en este curso, en estos dos parciales, van a ser ETBs, enfermedades transmitidas por vectores. Por ende, vamos a cambiar el chip. Hemos estado viendo parásitos intestinales, de localizaciones a nivel de intestino grueso, intestino delgado. Pero hoy vamos a estar viendo parásitos que se encuentran a nivel de sangre, a nivel de tejidos, ¿verdad? Ya en otras localizaciones que pueden, incluso muchas de estas enfermedades, pues pueden representar casos muy significativos de mortalidad entre los pacientes, ¿verdad? Vale mencionar que la malaria es una enfermedad parasitaria que es muy importante en el mundo, por no decir que es la enfermedad parasitaria más importante del mundo, similar a lo que, bueno, si se podríamos comparar, por ejemplo, con la tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana, bueno, la malaria y la tuberculosis son de las enfermedades más importantes, ¿verdad? Prevalentes en el mundo. Entonces, esta es la enfermedad parasitaria insigne del mundo, ¿verdad? Dado la cantidad de casos que se presentan cada año y también la eventual mortalidad que puede suceder en pacientes que no reciben tratamiento de forma adecuada. Eh, con excepción de la tuberculosis, que ya se las mencioné, esta enfermedad es la que más decesos causa cada año. Es decir, en África hay una importante cantidad de muertes debido a la malaria. Hay estadísticas ahí muy espeluznantes, ¿verdad? En cuanto a las muertes de los pacientes, se dice de que cada 30 segundos muere un niño en África debido a la malaria, ¿verdad? Entonces eso es en zonas endémicas, en donde hay alta transmisión de esta enfermedad. Hasta la fecha, pues se conocen más de 100 especies de Plasmodium. El Plasmodium es el parásito responsable de causar la malaria, ¿verdad? Entonces este que está aquí, ustedes ven estas esferitas que se tratan de glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo está metido el parásito, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que el parásito está dentro del glóbulo rojo, ¿a qué filum creen ustedes que pertenece Plasmodium? Apicomplexa. Exacto. Pertenece al filum apicomplexa porque recuerden de que es el único filum que va a tener un complejo apical y que va a ser capaz de vivir intracelularmente. Entonces, en este caso va a vivir dentro de los glóbulos rojos. Acá vemos diferentes formas del parásito y eso es una de las cosas que complica un poco tanto el aprendizaje como el diagnóstico de la malaria, ¿verdad? Porque vamos a tener que saber reconocer varias formas, ¿verdad? Una vez que nosotros sepamos reconocer varias formas, vamos a poder reportarlas de forma adecuada, ¿verdad? Y de esa manera, pues, facilitar el diagnóstico a los tomadores de decisiones en el caso del tratamiento. Bueno, hay alrededor de 100 especies de Plasmodium que infectan tanto a mamíferos, incluido el humano, otros que infectan a aves y a reptiles. Entonces se conoce que hay malaria aviar de aves, hay malaria en reptiles, la malaria le puede dar a diferentes animales pues, que tengan el parásito, ¿verdad? Y en este caso también la malaria humana, que es el propósito de este curso.
Bueno, la pregunta de la clave es, ¿de dónde viene la palabra malaria? La palabra malaria viene de mal aire, ¿verdad? Ya creo que se lo habíamos discutido. eh, es derivado del italiano, ¿verdad? Malaria, que significa mal aire, debido a que la enfermedad se creía que se originaba por eh, pantanos fétidos, ¿verdad? Entonces yo creo que se los había dicho, ¿verdad? De que en la antigüedad se creía de que la malaria prevalecía en los pantanos debido a los olores que se desprendían. Entonces la gente por oler absorber esos olores de los pantanos, se mencionaba de que les daban los episodios de fiebre y toda la sintomatología que es típica de la malaria. Entonces se asociaba. Recuerden que en aquel momento, pues todo ese conocimiento era empírico, ¿verdad? Dado que no existía evidencia, no había forma de poder observar el parásito, como después de que vino el advenimiento del microscopio óptico, es cuando se empezaron a descubrir todos estos parásitos. Pero antes de eso, todo era puras suposiciones, en base a lo que ellos lograban asociar. Entonces ellos decían, bueno, la gente que está cerca del pantano y huele estos olores que se desprenden, es gente que le da la malaria. Por eso se le mencionó como mal aire, ¿verdad? Porque creían que el aire era lo que les producía la enfermedad. Sin embargo, no estaban del todo lejos, no estaban del todo errados, ¿verdad? Dado de que si se encontraban cerca de los pantanos, había más probabilidad de que los mosquitos adultos que habitaban en esos ambientes los picaran. Entonces, la cercanía al pantano era uno de los factores de riesgo para que las personas tuvieran malaria, ¿verdad? Dado que ellos habitan, los mosquitos habitan en esos sitios, en pantanos, en muchos otros que vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Son sitios de cría que son preferidos por esos mosquitos. Bueno, el 40% se calcula de la población mundial está en riesgo de contraer la malaria. 40% de la población mundial. Eso representa un poquito menos de la mitad de la población mundial, ¿verdad? Que está en riesgo de adquirir esta enfermedad. Entonces es aquí donde toma el realce o la importancia que tiene, ¿verdad? Esta enfermedad a nivel mundial, ¿verdad? Anualmente se calcula que hay más de 300 millones de personas con enfermedad aguda de malaria, ¿verdad? Anualmente, más de 300 millones de personas con enfermedad aguda de malaria. O sea que eso es una cantidad de casos bastante significativa, ¿verdad? Y está asociada también con 1 millón de muertes, ¿verdad? 1 millón de muertes, el 90% de esas muertes ocurren en África, al sur del Sahara, ¿verdad? Donde, como les mencioné, cada 30 segundos muere un niño por malaria. ¿Ok? Entonces tenemos 300 millones anualmente por enfermedad aguda. De esos 300 millones hay 1 millón de muertes, ¿verdad? Que es causado por la forma pues, maligna de la enfermedad, que es Plasmodium falciparum, que es la especie que causa la mayor mortalidad, ¿verdad? El 90% entonces pasa en África, el 10% sucede en regiones como Asia y en América, ¿verdad? En América la mortalidad es baja si se compara con África, pero esta enfermedad no solamente es mortal, sino que también causa morbilidad en los pacientes, ¿verdad? Y incluso si hay casos agudos de una infección por una especie que no es mortal, si no se trata de forma adecuada, puede llevar eventualmente a la muerte. Bien, dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, en el cual pues le menciona que la malaria es una enfermedad aguda producida por protozoos sanguíneos del género Plasmodium, ¿verdad? Entonces, desde ya les dice de que el Plasmodium es un parásito apicomplexa que vive en la sangre, ¿verdad? O sea que para poder diagnosticarlo necesitamos una muestra de sangre del paciente. Ya no ocupamos heces, no ocupamos otra muestra ni líquido cefalorraquídeo, salvo algunos casos, ¿verdad? En caso de que sea malaria cerebral, por ejemplo. Pero si estamos hablando de la muestra pues, típica para poder diagnosticar, va a ser una muestra de sangre, o sea, una muestra de sangre venosa o una muestra de sangre capilar del dedo, ¿verdad? O también del lóbulo de la oreja o el talón del pie, dependiendo de algunas situaciones con relación al diagnóstico. Y es transmitido por la hembra del mosquito anófeles. Entonces aquí vemos arriba el anófeles, porque aquí les quiero resaltar que es la hembra del mosquito. ¿Por qué razón? Porque como ustedes ya estarán enterados también y han escuchado hablar sobre el mosquito del dengue, Aedes aegypti o Aedes albopictus, las hembras son las que generalmente se alimentan de sangre, ¿verdad? Porque las hembras necesitan la sangre para poder madurar sus huevos, ¿verdad? Entonces, el macho se alimenta de néctar, se alimenta de otras sustancias vegetales que se encuentran en el ambiente, en las flores, en las plantas, pero la hembra es capaz de alimentarse de sangre. La hembra también puede alimentarse de esas sustancias, pero prefiere la sangre para poder madurar los huevecillos. O sea que lo que ocurre es que el macho y la hembra copulan de los mosquitos,
y una vez que la hembra está fecundada, busca una fuente alimenticia, en este caso la sangre, para poder llevar a cabo la maduración de los huevos de forma efectiva. Entonces, por eso la hembra es agresiva y la hembra va a buscar la sangre de los pacientes, ¿verdad? O de las personas susceptibles o los animales, porque ya les mencioné que la malaria puede ser no solamente humana, sino que se puede encontrar también malaria aviar, malaria en reptiles y en otros animales. Bien, es una enfermedad endémica de zonas tropicales y subtropicales del mundo, entonces ya aquí no hablamos del término cosmopolita, ¿verdad? Malaria no es una enfermedad cosmopolita, no es una enfermedad de distribución mundial, es una enfermedad de zonas tropicales y subtropicales del mundo, ¿verdad? Alrededor de 90 países tienen malaria actualmente. La cifra se va reduciendo año tras año, dependiendo de lo que les menciono, el proceso de certificación o eliminación de la malaria en los países que cumplen con los requisitos establecidos por la OMS o OPS. Hay 212 millones de casos y 429.000 muertes, ¿verdad? Muy similar a las cifras que les mencioné, que les decía 90% de muertes, ¿no? Más o menos correspondería a esa cantidad en zonas endémicas. En la antigüedad, pues sí hubo malaria en las zonas templadas, o sea, Italia, Europa, Francia, España, parte de Rusia, Estados Unidos, incluso tuvo malaria, ¿verdad? Tuvo casos de esta enfermedad, pero dado que en esos países se aplicaron medidas de saneamiento efectivas y de tratamiento de los pacientes, pues lograron pues eliminar la enfermedad. El Mediterráneo europeo era un foco bastante importante de casos de malaria, ¿verdad? La gente ahí se enfermaba mucho y moría, ¿verdad? Pero, como les mencioné, las medidas de saneamiento ambiental son importantes, y sobre todo la eliminación de los criaderos de los mosquitos para poder, en este caso, garantizar la eliminación o el control de la enfermedad. Bien, en cuanto a América, hablando del plano local, hay 21 países en América pues, que todavía tienen malaria. Honduras es un país de alta prevalencia de malaria, ¿verdad? Entonces tenemos muy pocas zonas maláricas en Honduras reportadas, pero tenemos un significativo número de casos. En los últimos años pues se ha reducido sustancialmente. No vamos a desconocer el hecho de que Honduras, la cantidad de casos que Honduras tenía de malaria en los 90s, 80s, es mucho más alta que la que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces ha habido un avance significativo, se ha hecho algo para poder controlar esta enfermedad, pero todavía hace falta más inversión, hace falta más, tanto a nivel de tratamiento, a nivel de vigilancia de casos, tanto también a nivel de diagnóstico de laboratorio efectivo. Es necesario pues todavía seguir trabajando en eso para poder garantizar lo que buscamos. El objetivo final pues es la eliminación de la malaria de nuestro país, ¿verdad? En Honduras pues tenemos dos especies de plasmodium, ¿verdad? Porque hay muchas especies, ¿verdad? Pero en Honduras tenemos a Plasmodium falciparum, que se escribe de esta manera, y a Plasmodium vivax, ¿verdad? Que está por acá. En cuanto a la distribución de los casos, si ustedes se fijan, ¿verdad? El 75% de casos reportados en Honduras corresponden a la especie de Plasmodium vivax, el 24%, más o menos 25%, corresponden a Plasmodium falciparum. ¿Esto es algo benéfico o algo, sí, benéfico para nosotros? Y me van a decir, doctor, ¿pero por qué? Si tener malaria nunca va a ser benéfico. Bueno, nunca va a ser benéfico, pero Plasmodium vivax es la especie que no mata, por lo general, de malaria, y Plasmodium falciparum es la especie que sí mata. Gran parte de los casos o muertes que se producen en África son debido a Plasmodium falciparum, o sea que en África tenemos la relación contraria. Tenemos mayor cantidad de casos de Plasmodium falciparum y menor cantidad de casos de Plasmodium vivax. En África tenemos casi 90% de Plasmodium falciparum, que es mortal, y tenemos un 10% de Plasmodium vivax que no es mortal, pero que si no se trata a tiempo, eventualmente puede causar mortalidad. Eso es lo que yo quiero que sepan, ¿verdad? Que si bien es cierto, Plasmodium vivax no causa la muerte, pero si no se le da un manejo o un tratamiento adecuado, el paciente puede morir por Plasmodium vivax, o sea que se puede complicar también. Sin embargo, el Plasmodium falciparum de entrada es una especie que puede causar la muerte. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos patogénicos que causa el parásito y por qué se producen esas muertes de forma significativas. Eso es con relación a las especies de Plasmodium, pero el cuento no termina ahí. Recuerden de que el Plasmodium está asociado a mosquitos. Entonces es importante conocer cuál es nuestra fauna local de mosquitos, qué especies tenemos. En Honduras tenemos las especies Anopheles albimanus, tenemos el Anopheles pseudopuntipenis, tenemos el Darlingui y el Cruzi y el Argitarsis. Esas son las especies más importantes que tenemos en Honduras.
La especie que más transmite malaria en Honduras es Anopheles albimanus, ¿verdad? Esta es la especie que está asociada con la mayor transmisión de Plasmodium hacia los hospederos humanos, ¿verdad? Esta es la especie más caracterizada. Cuando se hacen estudios en campo, por ejemplo, y se colectan mosquitos y se busca el ADN dentro de su intestino del mosquito, se encuentra pues de que la especie albimanus es la que tiene mayor cantidad de Plasmodium. Entonces, esta es la especie insignia. Sin embargo, las demás especies también son capaces de transmitir Plasmodium a los humanos, en el caso de Honduras, ¿verdad? Y también de otros países de la región centroamericana, ¿verdad? Porque estos vectores están distribuidos desde Mesoamérica hasta parte de América del Sur, ¿verdad? Hay unos que sí se encuentran de esa forma. Bien, aquí tenemos un número reportado o confirmado de casos dado por los servicios de salud. En ese año, porque se hizo este estudio, se encontró que habían casi 3.564 casos, ¿verdad? Y estimados casi 7.200 casos. Aquí tenemos el rango entre cuáles se encontraban y las muertes reportadas a ese momento eran 0 muertes, ¿verdad? Y la muerte estimada de menos de 10 que son causadas por estos parásitos. Es decir, en Honduras la cantidad de muertes que ocurren por malaria es bastante baja, sin embargo, no está lejos de que sea posible presentarse la muerte en los pacientes que ocurra la muerte en los pacientes que tienen la malaria. Bien, vamos a hablar ahora de las zonas endémicas de malaria. Esto es algo que tienen que manejar ustedes para efectos de diagnóstico, ¿verdad? Uno nunca sabe, cuando ustedes vayan a su servicio social o a su práctica, si les toca estar en una de estas regiones de Honduras en las cuales se reporte la malaria, ¿verdad? En las cuales se trabaja en malaria. En todo lo que tengo de dar la clase o cuando estuve en la pasantía de parasitología, porque también estoy en la pasantía de enfermedades tropicales, y ahí volvemos a tocar el tema de malaria. Entonces hay muchos estudiantes que llegan a estas zonas, les tocan laboratorios de vigilancia. Entonces en esos sitios dice, doctor, yo aprendí y me hice experto viendo malaria, porque solo, bueno, al día recibíamos que 50 láminas de malaria al día y lo miramos durante toda la semana. Entonces yo tengo ese ojo bien entrenado para ver el parásito, ¿verdad? Entonces eso quiero que más o menos ustedes pues se vayan caminando, dado que es fundamental que como microbiólogos, yo siempre he dicho que un microbiólogo pues, que no sepa diagnosticar malaria, pues no es un microbiólogo del todo, ¿verdad? Porque esto es como las pilares fundamentales de la microbiología en Honduras. Tenemos que conocer el diagnóstico de malaria, al igual que otras enfermedades que son importantes en nuestro país. Bien, tenemos entonces que en Honduras la especie Plasmodium vivax, que es la especie que causa la malaria terciana benigna, se le llama así porque no causa por lo general muerte. Este reporte es de la OMS del 2015, ¿verdad? Las cosas pueden haber cambiado y estoy muy seguro de que sí han cambiado bastante con relación a las áreas que están aquí coloreadas en el mapa. Lo que sí podemos nosotros confirmar es el hecho de que esta es la distribución de casos en las regiones de Honduras, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver, la mayor cantidad de casos se concentran en la zona oriental del país y también en la costa atlántica, ¿verdad? Incluida las islas de la bahía, ¿verdad? Entonces, esta zona de acá es donde se presentan la mayor cantidad de casos. En el centro del país, al sur, hay una cantidad muy pequeña. Si vemos aquí la relación de colores, esto representa la cantidad de casos confirmados de malaria por Plasmodium vivax por cada 1.000 habitantes. Entonces, vemos de que en todo lo que esté en blanco, pues hay 0 casos reportados de malaria en el 2015. Luego vemos de que lo que está en rosado más claro, tenemos que hay un reporte muy bajo de casos, ¿verdad? De 1 a menos de 1 caso o 0 casos. Y luego vemos de que aquí en la parte de, gracias a Dios, en la mosquita hondureña, pues se presenta la mayor cantidad de casos, ¿verdad? De 50 a 100 casos o de 10 a 50, creo que es el área sombreada ahí. 10 a 50 casos se presentan por cada 1.000 habitantes en ese sitio, al igual que las islas de la bahía. La pregunta es, y se la voy a hacer así frontal, ¿verdad? ¿Por qué ustedes piensan de que se da esta distribución de casos que se concentra muchísimo más en la mosquita hondureña? Puede ser por las condiciones de vida. Amplíeme un poquito la respuesta. ¿Qué tipo de condiciones de vida? Bueno, es que por lo general cuando usted pregunta por la mosquitia, le dan como, por ejemplo, las fuentes de agua, algunas están contaminadas, entonces eso puede dar a los criaderos de zancudos,
o de, Ujú, bueno, en este caso de estos mosquitos. ujú, Em, Igual no cuentan como con las condiciones así como, em, ¿cómo decirlo? Como clínicas, vaya, o condiciones de salud que puedan darles, ujú. como- ay, no sé cómo explicar. Sí, 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 creo que estamos Pero, captando la idea. ajá, Ujú, sí, pero, o sea, no sé, las condiciones de salud no son igual, así como, ¿cómo decir? Como los centros de salud, pues allá son bien diferentes. Acá no ujú, están bien equipados, por ejemplo, entonces creo que ujú. todo eso aporta a que haya un mayor caso. Exactamente, muy bien. Creo que usted lo mencionó y tocó varios puntos ahí importantes, ¿verdad? Habló de las condiciones epidemiológicas, habló de los reservorios. Bueno, recuerde que la Mosquitia es una zona boscosa, una zona selvática. Es una zona que tampoco hay, el acceso es muy fácil. Y el acceso a los servicios de salud, o sea, de hecho, las brigadas de la parte de la región metropolitana para la Mosquitia, pues muchas veces se dificultan por la llegada tan complicada que es a esa región. Entonces, una razón puede ser la accesibilidad al sitio o a los sitios para poder llegar por parte de personal de salud. Otra cosa es las condiciones ambientales o ecológicas del sitio, ¿verdad? Que es un sitio boscoso, es un sitio selvático, donde se producen muchos criaderos en diferentes lados. Entonces muchas veces es difícil como tratar de cubrir todos esos criaderos y poder eliminar el mosquito o los inmaduros de todos esos sitios. Y otra cosa que mencionaba importante también es el hecho del diagnóstico parasitológico, ¿verdad? Es decir, hay personas muy capacitadas en esos sitios porque se han entrenado por parte de la Secretaría de Salud, pero igual la cantidad de casos que reciben o de láminas es bastante elevada, ¿verdad? Y muchas veces es insuficiente la cantidad de personal que hay para poder ver todas esas láminas, ¿verdad? O el tratamiento tampoco es que se tiene pues de forma sostenida durante todo el año. Entonces, por eso las medidas de control en Honduras pues se han incrementado y sobre todo se han llevado a esa región que es la Mosquitia, ¿verdad? Para poder tratar un poco de bajar los casos. Lo último que se ha hecho, y lo vamos a estar viendo al final, es, se los adelanto únicamente, es el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas. Los que se conocen como bed nets, ¿verdad? Por parte de la OPS. Entonces, esos mosquiteros impregnados con insecticidas se utilizan mucho en África, ¿verdad? Básicamente la persona duerme bajo el mosquitero está impregnado con permetrina, que es un piretroide, o deltametrina, y cuando el mosquito pues quiere llegar a picar a la persona que está durmiendo, pues se posa sobre el mosquitero y el mosquito muere al ponerse en contacto con la molécula química. Entonces, de esa manera se ha logrado bajar un poco la prevalencia de casos, sobre todo en esas regiones, tanto en África como se ha empleado ahora en América. Y la mosquitia, pues se ha usado mucho los mosquiteros impregnados con insecticidas, asociado con otras medidas. Recuerden de que el combate del mosquito, pues tiene que ser bajo diferentes medidas, ¿verdad? No solamente es una para poder garantizar la eliminación total. O la erradicación o el control, me gustaría decir más, ¿verdad? Porque estamos hablando de un organismo que es bastante versátil, que se puede encontrar en diferentes criaderos, entonces el término de erradicar es un término bien atrevido, no podemos decir erradicar, sino que controlar, ¿verdad? Dado que la erradicación quiere decir eliminar totalmente, que no haya ni un solo mosquito, y eso muchas veces es una labor que no es del todo posible. Bien, con relación a los casos de Plasmodium falciparum, vemos de que aquí la distribución de casos se reduce. Si vemos el mapa anterior, Plasmodium vivax está más distribuido por todo el país, la cantidad de casos, pero Plasmodium falciparum, que tenemos que el porcentaje de casos es menor en Honduras, está más concentrado nuevamente en la región oriental, ¿verdad? O en la parte atlántica, o en las islas de la bahía. Entonces, esta distribución en la parte atlántica, la región oriental, o en la parte de la Mosquitia, gracias a Dios, y la región insular, es donde se ha reportado el mayor número de casos de Plasmodium falciparum. Por cada 1000 habitantes, aquí vemos de que en la Mosquitia pues siempre se siguen presentando de 10 a 50 casos de Plasmodium. No es mucho, ¿verdad? Hay regiones que son hiperendémicas, incluso en América, que se reportan más de 100 casos, como el caso de algunas regiones de Venezuela, de Brasil, ¿verdad? En Brasil, sobre todo en la Amazonía brasileña, al igual que la mosquita hondureña, pues presentan condiciones muy similares de vida. Entonces, por eso la cantidad de casos allá es bastante elevada. O sea, que en Honduras tenemos mucho menos cantidad de casos si lo comparamos con Brasil,
si lo comparamos con algunas partes de Colombia, algunas partes de Venezuela, en donde incluso también se ha reportado resistencia a la cloroquina, al tratamiento por parte de los parásitos. Y es un valor agregado ahí en cuanto al combate a la dificultad para poder combatir el parásito. Bueno, tanto Nicaragua como Honduras, recuerden que comparten la mosquitia, entonces Nicaragua también la cantidad de casos importante es debido a la prevalencia que se mantiene en esa zona. Entonces ya ustedes vayan pensando por el hecho de que El Salvador, ¿por qué logró combatir efectivamente y eliminar la malaria? Porque no tiene esto que está acá, ¿verdad? No tiene la mosquitia. En Honduras ha sido muy difícil llegar a cumplir el objetivo de eliminación de la malaria debido a la prevalencia de casos que se mantiene en la mosquitia, por los factores que ya hemos discutido, ¿verdad? En El Salvador, pues no hay algo como esto, no hay una selva, no hay un lugar inaccesible en donde haya casos, ¿verdad? Entonces, por eso ha sido mucho más fácil, aparte del tamaño del territorio, que es mucho más pequeño y casi todos los sitios en donde existían casos de malaria, pues habían servicios de salud bastante efectivos. Bien, el Phylum Apicomplexa es el que vamos a estar viendo, vamos a estar retomando. El Phylum Apicomplexa, pues vamos a tener estas especies de malaria. Tenemos a Plasmodium vivax, tenemos a Plasmodium falciparum, a Plasmodium malariae, a Plasmodium ovale y a Plasmodium knowlesi. Las que están en color azul son las dos especies que tenemos en Honduras. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. Las demás especies también causan malaria, algunas pues que incluso pueden causar complicaciones en los pacientes, ¿verdad? Pero no se encuentran en Honduras y tampoco se encuentran en América muchas de ellas. Sin embargo, es importante reconocerlas, que ustedes las conozcan, las estudien y sepan cuáles son algunas de las características clínicas y quizás diagnósticas, ¿verdad? Porque recuerden que estamos en un proceso de globalización, ¿verdad? Estamos en un proceso de viajes internacionales, de traslados. O sea, ustedes pueden estar en Europa hoy en la mañana y mañana pueden estar temprano en Asia, ¿verdad? O los viajes internacionales pues cada vez se han acortado. Entonces recuerden que todo esto lo hemos discutido incluso en las clases en los artículos que les dejaba al principio, de que los viajes internacionales, la globalización han permitido el traslado de las parasitosis de una región a otra. Entonces hay muchos casos, ejemplos de casos de malaria importada de otros países, ¿verdad? Hubo un caso muy sonado y siempre me gusta contarlo allá por el 2008 de una paciente que venía de África, que era hondureña, viajó a África y en África pues adquirió la malaria resistente, Plasmodium falciparum. Entonces en Honduras no tenemos malaria resistente. En Honduras nuestros plasmodium son susceptibles al tratamiento todavía. Es decir, que ellos se van a tratar con el medicamento de primera línea, que es la cloroquina. Sin embargo, en África hay resistencia. El parásito ha desarrollado resistencia al tratamiento. Entonces la paciente fue a África a una misión, lo picó un mosquito en África y adquirió la malaria resistente. Vino a Honduras y resulta que en Honduras pues se internó en un hospital porque venía complicada y se le hicieron las pruebas y se encontró que en su sangre había Plasmodium falciparum, ¿verdad? Pero se le dio el tratamiento y la paciente no respondía al medicamento, a las dosis indicadas. Entonces se llegó a la conclusión de que la paciente pues tenía una malaria resistente, ¿verdad? Se hicieron estudios adicionales y se encontró de que efectivamente era eso. Entonces se le trató con medicamentos que se importaron de otros países en los cuales hay resistencia al medicamento. Entonces eso es un ejemplo y la peligrosidad que puede ocurrir incluso de que una persona pues introduzca una malaria resistente en un país en donde no hay resistencia, ¿verdad? Entonces por eso es importante la vigilancia de casos de malaria y el hecho de que ustedes sepan reconocer estas especies que están por acá, ¿verdad? Quizás no la van a ver tan frecuentemente acá, pero igual uno no descarta el hecho de que algún día la distribución de todas estas especies pueda cambiar, ¿verdad? Recuerden que los parásitos, al igual que el clima, son variables y están asociados unas cosas con otras. Bien, Plasmodium vivax entonces es considerado como la malaria benigna, que es la que va a predominar en Honduras, ¿verdad? Se conoce como malaria terciana benigna, dado que se da cada 48 horas. Este tipo de Plasmodium vivax es más común en zonas templadas y partes grandes de áreas tropicales, excepto en personas que tienen un tipo específico en la sangre que se conoce como DOFI negativo. Estos glóbulos rojos van a estar genéticamente resistentes a la fijación del merozoito. Es decir, cuando veamos el foro de malaria en actividad del tercer parcial en campo virtual,
les voy a dejar un apartado ahí y vamos a discutir sobre las personas que son biológicamente resistentes a la malaria. Hay personas que no les da malaria, sino que su cuerpo, sus glóbulos rojos están capacitados para evitar, ¿verdad?, la entrada del parásito. O sea, evolutivamente eso se llama coevolución, ¿verdad? Porque las personas han desarrollado mecanismos de resistencia o de defensa contra la invasión del parásito. Y eso sobre todo sucede en sitios donde hay alta endemicidad de la enfermedad, como por ejemplo África. En África tenemos regiones en las cuales, o personas que van a ser naturalmente resistentes a la malaria, a la entrada, a permitir, a evitar que el parásito entre a sus glóbulos rojos. Entonces eso lo vamos a estar discutiendo en la parte del foro, ¿verdad? Solamente para que lo vayan sabiendo. Entonces Plasmodium vivax es de zonas templadas y partes grandes de áreas tropicales. Luego, si nos vamos a Plasmodium falciparum, esa es conocida como la malaria letal, ¿verdad? Porque es la que causa la mayor cantidad de muertes. Nuevamente les recalco, ¿verdad? Plasmodium vivax también puede ser letal si no se trata o si se deja que se complique. Sin embargo, Plasmodium falciparum es muy frecuente de que cause letalidad en muchos casos, ¿verdad? Este Plasmodium falciparum es la más patogénica de todas las especies, la más patogénica de todas. Esta causa la fiebre terciana maligna, ¿verdad? Y también es capaz de desencadenar lo que se conoce como el paludismo cerebral mortal, ¿verdad? O sea que es conocida como la malaria cerebral. Es capaz de ser causada por este parásito. La malaria también se le puede conocer con el término de paludismo. Cuando ustedes escuchen paludismo, es lo mismo relativo a la malaria, ¿verdad? Que viene de palus. Palus quiere decir pantano. Entonces todo está asociado con los pantanos. Luego tenemos a Plasmodium malariae, que es una malaria que se da cada 72 horas. Ojo, vayan tomando en cuenta estos datos que les voy dando. Plasmodium vivax y falciparum cada 48 horas. Plasmodium malariae cada 72 horas. ¿Qué quiere decir cada 72 horas? Pues lo vamos a estar viendo más adelante. Solamente tengan ese dato así presente, ¿verdad? 72 horas, Plasmodium malariae. Esta es conocida como la malaria cuartana. Las anteriores son tercianas. Vivax y falciparum son tercianas, malaria es cuartana, ¿verdad? Que quiere decir que cada 4 días se dan los episodios de fiebre. Hay temblores recurrentes al cuarto día después de la introducción, ¿verdad?, del parásito, ¿verdad? El Plasmodium malariae es una especie que se encuentra muy prevalente, sobre todo en África, se da en Sudamérica y en áreas de Nueva Guinea, ¿verdad? Entonces, Plasmodium malariae es de esas regiones, de África, de Sudamérica. Hay reportados casos de malaria en Venezuela y en Colombia, en Brasil también. Entonces, esa malaria se encuentra no solamente en Sudamérica, sino que en África y también en Nueva Guinea, ¿verdad? Bien, y Plasmodium ovale es una especie que causa un tipo terciano de fiebre, o sea que se da cada 48 horas también, y es muy similar a Plasmodium vivax. Ovale es muy parecido a Plasmodium vivax, por eso dice ahí similar a malaria benigna. Los síntomas son más leves comparados con Plasmodium falciparum, ¿verdad? Son síntomas muchísimo más leves que suceden en los pacientes, ¿verdad? Y esta pues es una especie que se encuentra casi de manera exclusiva en África tropical. O sea que Plasmodium ovale es exclusiva del continente africano hasta el momento, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo el rango de distribución de estos parásitos pueda aumentar. Bien, luego tenemos a Plasmodium knowlesi, que como dice ahí, es muy frecuente encontrarlo en chimpancés y en orangutanes. Sin embargo, se considera una zoonosis. ¿Qué quiere decir zoonosis? Que se puede transmitir de los chimpancés a los humanos. ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura de los mosquitos, ¿verdad? El mosquito tiene que llegar, tiene que picar al chimpancé, tiene que alimentarse de su sangre, luego tiene que desarrollarse el parásito dentro del mosquito busca al humano, lo pica al humano y le transmite el Plasmodium del orangután. Entonces, eso es muy frecuente encontrar a Plasmodium knowlesi como una zoonosis, ¿verdad? Sobre todo se encuentra Plasmodium knowlesi en el sureste asiático. En el sureste asiático es la región en donde hay mayor cantidad de casos por Plasmodium knowlesi, ¿verdad? Y cuando digo mayor cantidad de casos, no hablo de un porcentaje muy alto, ¿verdad? Sino que el porcentaje de casos es bajo si lo comparamos con las demás especies. Entonces, esto es muy frecuente en verlos en monos macacos. En el año de 1965 se dio el reporte del primer caso humano de malaria. O sea, anteriormente Plasmodium knowlesi era una enfermedad exclusiva de macacos y de monos, ¿verdad? Sin embargo, el primer caso en humanos se reportó en la década de los 60, ¿verdad? En ese humano en el que se reportó Plasmodium knowlesi, se dieron algunos episodios de complicaciones y también manifestaciones similares a Plasmodium falciparum.
Es decir, que clínicamente hablando, los pacientes infectados por Plasmodium knowlesi presentan un cuadro muy similar a Plasmodium falciparum, es decir, que se puede complicar y el paciente puede morir, ¿verdad? O sea que, en resumen, Plasmodium vivax, la clínica es muy parecida a Plasmodium ovale, y Plasmodium knowlesi, la clínica es muy parecida a Plasmodium falciparum. Bueno, hay dos huéspedes en el caso de Plasmodium que involucran el ciclo de vida. Tenemos el huésped invertebrado, que es el mosquito o la hembra, ¿verdad?, del Anopheles, y tenemos el huésped vertebrado, que va a ser el humano, que es el susceptible del cual se va a alimentar pues la hembra del mosquito. En cuanto al ciclo de vida, pues tenemos que hay un ciclo de vida que es de tipo heteroxeno, ¿verdad?, que quiere decir que involucra dos huéspedes, y se va a dividir en dos partes. Ojo, ¿verdad? Esto sí quiero que les quede claro. Vamos a mencionar los términos extrínseco, intrínseco, exoeritrocítico y eritrocítico. Cuando hablamos de que el ciclo de vida es extrínseco, es un ciclo de vida sexual, quiere decir que si es extrínseco, quiere que se refiere a que es fuera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se va a dar en el mosquito. Si es un ciclo intrínseco, con relación al humano, es un ciclo que se da dentro. Intrínseco, o sea que es un ciclo que se da en el vertebrado o en el humano, ¿verdad?, o otros animales infectados por malaria. Bueno, ojo, ¿verdad? Cuando digo otros animales me refiero a otras especies como Knowlesi, porque realmente Plasmodium por vivax y falciparum, únicamente el humano se va a infectar. O sea, solo el humano va a tener malaria por Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum. Bien, volviendo al tema, entonces el ciclo sexual del parásito se va a dar en el mosquito, y el ciclo asexual del parásito se va a dar en el huésped vertebrado, en el huésped humano. Cuando el parásito lleva a cabo el ciclo sexual en el mosquito, esto va a durar de 4 a 15 días. Es decir, desde que entra el parásito mediante la alimentación del mosquito hasta que sale el parásito por la proboscis del mosquito cuando se está alimentando, son 4 a 15 días. Ese es el tiempo en que tiene que incubarse el parásito para poder ser infectante el mosquito. Luego, en el humano, el ciclo asexual dura de 8 a 15 días, ¿verdad?, que es más o menos el mismo tiempo, ¿verdad?, de 2 semanas, por ahí anda el rango de tiempo que tarda el parásito desde que entra al humano por medio de la picadura del mosquito hasta que se encuentra a nivel de la sangre, causando la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, eso tiene que ver 14 días o 15 días. Entonces, son más o menos el tiempo que tienen que manejar. Extrínseco mosquito, intrínseco en el humano. Luego, en el humano, en el ciclo intrínseco se dan dos ciclos, ¿verdad?, el exoeritrocítico y el eritrocítico. Cuando hablamos del exoeritrocítico, es un ciclo que se da a nivel de los hepatocitos o que se da a nivel de las células hepáticas. Y el ciclo eritrocítico es el ciclo que se da a nivel de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tienen que manejar. Repito, intrínseco en el mosquito, intrínseco en el humano, exoeritrocítico, que se da fuera de los glóbulos rojos, o sea, que se dan en los hepatocitos, y eritrocítico es un ciclo que se da a nivel de los glóbulos rojos. Cuando estemos viendo el ciclo de vida, creo que se les va a hacer un poco más claro esto que estamos aquí discutiendo, ¿verdad? Y con esto creo que nos vamos a quedar. Vamos a hablar un poco sobre el ciclo intrínseco. En el ciclo intrínseco que se da en el humano, en el vertebrado, ¿verdad?, vamos a hablar del ciclo exoeritrocítico, que es el ciclo que se da fuera de los glóbulos rojos, o sea, que se da en el hígado. Eso tarda pues más o menos 8 días, ¿verdad? ¿Cómo ocurre? Pues aquí tenemos en esta imagen el mosquito que se está alimentando del humano. Aquí podemos ver la piel y acá vemos el mosquito con su proboscis inserta en la piel, ¿verdad? Me gusta esta imagen porque aquí les ilustra por lo menos la forma o la manera en cómo ustedes van a observar al mosquito alimentándose, ¿verdad? Si tienen la oportunidad algún día de verlo en vivo, van a ver de que el mosquito, a diferencia de la Aedes, que es el otro mosquito popular que ustedes conocen, el Anopheles, pues al momento de alimentarse va a tener el abdomen erguido o erecto, que está hacia arriba. Si ustedes se fijan acá, el abdomen está hacia arriba, ¿verdad?, erecto. Sin embargo, cuando está el Aedes alimentándose, el abdomen va a estar de tipo paralelo a la piel, o sea que va a estar acá, de esta forma, como horizontal. Sin embargo, aquí se encuentra hacia arriba. Entonces, esa es una de las características que presenta el mosquito. En algunos países se les llama los mosquitos clavo, ¿verdad?, porque cuando se están alimentando parecen que fueran unos clavos que están pegados en la piel, así, unas pinzas, ¿verdad?, pues debido a la manera que toma la hembra al momento de alimentarse. Bien, la hembra tiene entonces que alimentarse de la sangre. Una vez que se alimenta,
Una vez que llega a la piel, inserta su proboscis, que es su pieza bucal larga, que está formado por una maxila, tiene un labium, tiene un labrum, una epifaringe, una hipofaringe, ¿verdad? Forma un tubo largo. La mandíbula del anófeles, en este caso, le sirve para romper la piel. Son unos hilos largos que tienen unas especies de sierras en la parte apical. Entonces empiezan a romper la piel. Luego con la maxila empiezan a abrir la piel. Entra entra el labium, ¿verdad? Y con el labium empieza a sacar la sangre a través de los capilares sanguíneos o también de las venas, ¿verdad? Entonces, en este caso, una vez que se está alimentando la hembra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando la hembra se alimenta de tanto de los mosquitos como de otros artrópodos que son hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre, ellos tienen que inyectar saliva. La saliva les permite a estos mosquitos bueno, la saliva tiene muchos componentes. Tienen componentes anestésicos, pero también tienen componentes anticoagulantes. Es decir, la saliva del mosquito le evita de que la sangre se forme el tapón mediante el proceso de coagulación y que la sangre siga saliendo. Si el mosquito no tuviera anticoagulantes en la sangre, pues obviamente cuando está insertando la proboscis y está saliendo la sangre, pues rápidamente sería un tapón, ¿verdad? Que evitaría la salida de la sangre. Pero la inserción de la saliva evita que este proceso ocurra, o sea que bloquea las proteínas de coagulación, que ustedes seguramente lo van a ver en su clase de hematología, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que pasa. Cuando el mosquito inserta la saliva mediante la alimentación, en la saliva del mosquito también va el parásito. ¿Okay? O sea que inserta la saliva e inserta el parásito al momento de la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que va a insertar? Va a insertar los esporozoitos. ¿Verdad? Los esporozoitos son los estadios infectantes para el huésped vertebrado. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces, esa es la manera en cómo el parásito entra al cuerpo, por medio de los esporozoitos. Aquí pueden observar todos estos que ustedes ven aquí de color azul, que van a través de los capilares. Entonces, ven, esos se tratarían pues de esporozoitos que son móviles. Los esporozoitos se van a mover y van a buscar las primeras células que van a ser los hepatocitos. ¿Okay? Entonces, cuando entran a la sangre, no se van a quedar en la sangre, sino que ellos buscan por circulación sanguínea y llegan a nivel de los hepatocitos y en ese sitio pues van a llevar a cabo un ciclo que dura de 30 a 60 minutos, en los cuales cuando se van a insertar en las células hepáticas por medio de factores de adhesión, que tienen proteínas de adhesión, ¿verdad? Tanto las células hepáticas como las células glóbulos rojos van a tener receptores en sus membranas. Y esos receptores van a ser los sitios de anclaje del parásito. Entonces el esporozoito va a tener una proteína que se va a anclar al receptor del hepatocito, y una vez que está anclado el receptor del hepatocito va a empezar a penetrar la célula del hígado. Una vez que lo penetra se va a convertir en un trofozoito. Se va a llevar a cabo una esquizogonia, que ya el término ustedes lo conocen, que hemos dicho que es una división asexual. De la esquizogonia va a surgir un esquizonte hepático, y luego del esquizonte hepático, una vez que se rompe el esquizonte hepático, se van a liberar muchos merozoitos, y estos merozoitos son los que una vez que salen del hígado, van a buscar, ¿qué cosa? Infectar glóbulos rojos. Y se meten a los glóbulos rojos, y ocurre que a nivel de las células del hígado hay un proceso que se llama hipnozoitos. Bueno, son células que se llaman hipnozoitos que, como dice su nombre, hipno viene de dormidos, como hipnotizar, ¿verdad? De dormirse, y los zoitos pues son los merozoitos. Entonces los hipnozoitos son células que están dormidas, son parásitos que se quedan dormidos a nivel de hígado, ¿verdad? Esto sucede sobre todo en Plasmodium vivax y en Plasmodium ovale. Si yo les digo en el examen, ¿verdad? ¿En qué etapa del ciclo de vida intrínseco del parásito se producen los hipnozoitos en caso de Plasmodium falciparum? Y ustedes me responden, me dan una respuesta que yo les coloque ahí, les voy a poner mala la pregunta, ¿verdad? Porque los hipnozoitos solamente se encuentran en Plasmodium vivax y en Plasmodium ovale, porque ya les mencioné que estas dos especies son similares, tanto en clínica como también no en morfología son diferentes, pero sí en clínica son muy parecidas. Entonces los hipnozoitos son merozoitos que se quedan a nivel de hígado dormidos, ¿verdad? Se quedan ahí y son los responsables de la fase de recrudescencia o de reactivación del parásito. Cuando los pacientes toman tratamiento, se curan, pero al tiempo vuelven a aparecer síntomas de nuevo. Entonces eso no es resistencia al medicamento, sino que es el hecho de que hay hipnozoitos hepáticos que estaban dormidos, pero que se despertaron
¿verdad? Y entonces salieron los merosocitos de nuevo y empezaron a invadir los glóbulos rojos. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes sepan. Nos quedamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que el ciclo exoeritrocítico, lo primero que busca el parásito van a ser las células del hígado, ¿verdad? Y luego van a buscar las células de los glóbulos rojos. No sé si tienen alguna consulta antes de cerrar esta parte. Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. ¿En los hepatocitos van a causar algún daño o simplemente se van a multiplicar o sea, sin causar alguna alteración? Esa es una buena pregunta, Linda. Mire, a nivel del hígado, pues dependiendo de la cantidad de parásitos presentes, hay infecciones en las cuales las células del hígado pues van a experimentar algún daño, pero no va a ser tan extensivo el daño. Sin embargo, en casos, por ejemplo, de Plasmodium falciparum u otras especies en las cuales hay una gran cantidad de invasión de los parásitos a nivel de las células del hígado, pues sí se va a presentar un daño significativo. Entonces ya en esos pacientes incluso se puede reportar hepatomegalia, o sea que hay inflamación del hígado, ¿verdad? Y destrucción importante de las células hepáticas.